Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte y buena tarde a tu auditorio. Bueno, ¿cómo han participado, Juan José, en estas discusiones sobre la reducción de la jornada laboral? ¿Cómo ha participado la Coparmex? Bien, mira, Coparmex ha participado en la mesa de diálogo, en la Secretaría del Trabajo, con el secretario del Trabajo, por parte del sector de los empleadores, y creo que este ha sido un buen espacio de diálogo de los sectores de los empleadores y dentro de los empleadores de los diferentes sectores del sector empresarial y también por parte de los sindicatos que representan a los trabajadores. Pues este espacio de diálogo ha permitido pues esta reforma constitucional de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en un tema que desde el sector empresarial hemos solicitado, pedido, el tema de la progresividad, de la gradualidad y de la flexibilidad, que es importante ante pues precisamente la implementación de esta reducción de la jornada laboral y que pues en este anuncio que se hace y esperemos que así se sostenga en el tema de que empieza a partir del 2027 al 2030 con esta progresividad o gradualidad de las 2 horas por año, Carlos. Así es, 2 horas por año. Es decir, ir de 48 a 46 y luego a 44. ¿Esa sería la idea aproximadamente? Es correcto. Para minimizar precisamente los efectos, había las propuestas de hacerlo a partir de este año 2026. Creo que es importante que inicie en el 2027, que dé oportunidad a muchas empresas para implementar y hacer los ajustes necesarios, y para eso se tendrá este 2026, que insisto, no se descartan, por supuesto, impactos en el sector empresarial en esta parte de la reducción de la jornada laboral. Y lo hemos dicho, ¿no? Desde Coparmex, por supuesto que estamos a favor de las mejores condiciones siempre de las empresas. Carlos, en Coparmex se dio en el 2015 la nueva cultura salarial, cuando el salario mínimo no ni siquiera estaba o se encontraba, llegaba a la línea del bienestar familiar, y gracias a este 13% de aumento del año pasado a este 2026, se llega a la línea del bienestar familiar, donde una familia de 4, 2 personas que trabajen y ganen el salario mínimo pueden tener acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Tenemos que tener mucho cuidado, Carlos, estas reformas laborales, estas mejores condiciones, por supuesto, para los trabajadores, esos aumentos sostenidos en el tiempo, pues tenemos que tener mucho cuidado porque ante el nulo crecimiento y baja productividad, pues esto puede traer como consecuencias también la pérdida de más empleo, como ya lo estamos viendo, o el tema de que algunas empresas se vayan a la informalidad. Como vemos también que la informalidad crece en nuestro país, creo que es un equilibrio que tenemos que cuidar muy bien en las decisiones de política pública que tomemos en nuestro país, porque pues ya lo dijo el INEGI, el mejor programa social que existe en nuestro país es el empleo formal. Tenemos que cuidarlo y tenemos que incentivarlo, Carlos. Ahora, eso de la informalidad me llama la atención. Permítame detenerme aquí un momentito porque lo he estado leyendo en algunas preocupaciones, no solo de la Coparmex, sino también de otras organizaciones. Aquí, ¿cómo ocurriría? Es decir, al no poder con los costos o a no adherirse a estas nuevas disposiciones, muchas empresas considerarían seguir operando, pero fuera de estas legislaciones. En la informalidad, efectivamente, si puedes ver una gráfica cómo crece la informalidad en nuestro país, 56% de informalidad, lo que quiere decir que el empleo en el país lo sostiene la informalidad. Carlos, es una realidad que no puede seguir ocurriendo, es un freno a la economía, pero más allá de ser un freno a la economía de nuestro país, pues son personas, Carlos, son trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación social.
Y pues yo lo que digo es, o lo que decimos en Coparmex es, pues qué reforma fiscal y qué reforma fiscal. Si incentivamos a la MIPYME, si la acompañamos a la formalidad, si la capacitamos, si le acercamos financiamiento, si la acercamos a las cadenas de suministro de las grandes empresas, pues no tengo, no, sin lugar a dudas, vamos a tener MIPYMES 5 veces más productivas y estas MIPYMES pueden generar 4 veces más empleo. No podemos seguir hablando en el país, Carlos, de solamente reformas laborales, si no incentivamos al sector, si no cuidamos este empleo formal, precisamente para hacerle más fácil la vida a las MIPYMES y atractiva para que puedan pasar a la formalidad. Y creo que también deberíamos estar en la discusión de las reformas de los diputados, de los senadores, cómo vamos a cuidar el empleo, cómo lo vamos a incentivar. La deducibilidad de prestaciones laborales tendría que estar en la mesa de los diputados y de los senadores, tendría que estar en la mesa también la actualización de las tablas del impuesto sobre la renta a los salarios. Se aumenta el salario mínimo a los trabajadores, pero no se actualiza la tabla del impuesto sobre la renta y me parece que pues no llegan los beneficios del salario mínimo a los trabajadores porque se les cobra más impuestos, Carlos. Sí, ese es el tema, ¿no? Que tiene que ser una situación integral, no parte por parte. Ahora que ya comenzó la discusión en la Cámara de Senadores en distintas comisiones, ¿qué es lo que van a estar atentos? ¿Cuáles son los puntos clave para ustedes que son irreductibles, Juan José? La flexibilidad y la gradualidad en la implementación de la reducción de la jornada laboral, teniendo claridad en los sectores. Hay sectores que trabajan 24 horas, está el sector turístico, ¿no? Que son el tema de atención que está el servicio, que es el tema de la atención en el tema del sector turístico. Creemos que es importante que se tome en cuenta esto y para el sector empresarial la gradualidad y la flexibilidad en esta implementación de la reducción de la jornada laboral creo que es muy importante, Carlos, y que pues el mejor espejo de realidad es la situación por la que atraviesa el país, de un estancamiento económico, de cero crecimiento, de una escasa generación del empleo formal. Solo generamos el 23% del empleo formal, Carlos, en el año pasado 2025, y si de lo que se requiere en el país, que se requiere 1.2 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año. El año pasado generamos 23% del empleo formal y si le quitas los trabajadores de las plataformas, que eran empleos informales, pero que ya existían, que se volvieron formales a través de la plataforma, pues el país solo generó el 6% del empleo formal el año pasado y eso significa 72,000 empleos en todo el año formales en nuestro país, Carlos. Y si lo divides entre 365 días, pues son 197 empleos al día en todo el territorio nacional, cuando tenemos más de 130 millones de personas en el país. Muy bien. Pues gracias por esta entrevista, Juan José, y por tener su punto de vista sobre esta reforma. Muy amable. Gracias, fuerte abrazo, Carlos. Buena tarde. Buenas tardes.